Hola a todos y todas, soy Cami, tengo 21 años, soy voluntaria del Departamento de Investigación y Política Socioambiental de Ecohouse. Le damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio express para que nuestros representantes nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos de a pie. Como siempre hacemos 3 aclaraciones. Primero, en Ecohouse no tenemos un partido político o una religión definida, invitamos a todos y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube, así como salió, sin editar ni nada, para que podamos mirarla cuando queramos. Ahora sí, saludamos a Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, que nos va a contar sobre la resolución 283 de 2019 de ACUMAR y la crítica que se le realiza desde FARN y otras organizaciones socioambientales. Andrés, te damos las gracias de antemano por estar acá. Contanos un poco de qué se trata esta resolución. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Ecohouse. Como parte de todas las actividades que hacemos desde hace muchos años en FARN, uno de los temas que sí hemos seguido, ya llevamos más de una década en el tema este, una larga década más en el tema este, es la cuestión de la contaminación del riachuelo y su saneamiento. Y uno de los elementos centrales que tiene esta cuenca, que voy a tomar unos momentos para poner un poco de contexto, ¿no? Estamos hablando del río más contaminado de la Argentina, el corazón del área metropolitana de Buenos Aires, que atraviesa 14 municipios, donde vive aproximadamente en su cuenca unos 6 millones de personas, de las cuales 1 millón de personas están en situación de vulnerabilidad, ¿no? 900.000 personas viven en villas de asentamientos, y en donde yo diría que el agua, por eso vamos a hablar del agua hoy, es un factor comunicante de todas las problemáticas sociales, ambientales, económicas, sociales por la población a la que afecta, ambientales por supuesto porque la situación del río es sumamente crítica, económicas porque hay más de 6.000 industrias, porque hay muchas actividades. Yo siempre digo que ocuparnos de los temas ambientales globales, del mundo, de la Argentina en particular, pero y olvidarnos o no ocuparnos del riachuelo hace ruido, por lo menos. Yo creo que por eso es importante tener algún punto de contacto con esto. Y en este contexto, bueno, estamos hablando de una convocatoria a participar que ha llamado a la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Esa convocatoria es una consulta para hablar para ver cuál es la opinión que tenemos las personas sobre la resolución 283 del 19, que es la resolución de vertidos. Entonces, Bueno, antes, dale, andá diciendo. Antes de hablar de la resolución y las jornadas, y justamente en línea con este contexto que nos estabas contando bien recién, ¿nos querés contar qué es ACUMAR, cómo nació y qué tareas realiza? Sí, excelente. Mira, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo es lo que se llama un ente interjurisdiccional. ¿Por qué un ente interjurisdiccional? Porque lo que hay que hacer con el riachuelo es un río que está compartido por la Ciudad de Buenos Aires, por la provincia de Buenos Aires y por el Estado Nacional, eso en virtud de lo que significa el deslinde de competencias de la Constitución en un país federal donde los recursos naturales corresponden a las provincias. Entonces, allí una parte de la ciudad, otra parte de la provincia y la nación, porque por ser un río navegable, donde la nación tiene, por supuesto, injerencia. Entonces, la ACUMAR es ese organismo de cuenca que lo que va a hacer es tomar, digamos, decisiones de carácter compartido, pero con algunas características adicionales a todos los organismos de cuenca, porque los organismos de cuenca de la Argentina habitualmente se forman para aprovechar un río, ¿no? El aprovechamiento económico, energético de un río, por ese interés, básicamente. Pero este es muy distinto. Esto tiene que ver con el sanear una cuenca y con cumplir un fallo de la Corte. Dos cosas que el Estado no está muy acostumbrado ni le gusta mucho. Es que le digan que tiene que poner dinero para sanear o que le diga el juez que tiene que cumplir con un fallo, ya es más complejo. Por eso la ACUMAR nació con unas facultades muy distintas, que siempre digo lo siguiente, ¿no? Hay 3 niveles de gobierno en la Argentina: la nación, la provincia, los municipios y la ACUMAR, que gobierna un espacio de 2.000 kilómetros cuadrados con preeminencia inclusive a la legislación y a la autoridad de contralor de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Entonces es un organismo muy potente. Ahora, el problema que tiene la ACUMAR es que ejerce muy poco sus facultades, ¿no? Y tiene muchos problemas de gestión. Pero bueno, es más o menos así. Bueno, y para quienes no conocen la problemática, ¿cuál es la situación actual de la cuenca Matanza-Riachuelo? Bueno, la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo es conocida, digamos, por lo que son las notas que salen habitualmente, que nos hablan del río más contaminado de la Argentina. Es así. Yo diría hoy que como se han hecho cosas, por ahí hay otros ríos más contaminados, como puede ser el Reconquista, la zona norte de la provincia de Buenos Aires, como puede ser el Luján, como puede ser la cuenca del Salidulce. Pero este es un río muy crítico, porque está justo en el corazón metropolitano, ¿no? Donde vive mucha gente.
Y bueno, el río tuvo, entre comillas, la suerte de tener la intervención de la Corte Suprema, con el conjunto de organizaciones no gubernamentales, defensores del pueblo que promovieron en un fallo. Hay un fallo hace 13 años, y yo diría, en términos sintéticos, para no aburrir, que el fallo viene sumamente incumplido, pero se han hecho cosas. Es decir, cuando hay que mirar las cosas no con la foto, sino con la película. Es decir, antes del fallo no existía nada en el riachuelo. Prácticamente, está mal que yo evoque una figura de un tango, pero es prácticamente Niebla del Riachuelo. Niebla del Riachuelo decía que el riachuelo era un río donde iban a parar los buques que nunca más iban a salir de ahí, ¿no? Y en ese contexto se removieron 60 buques que estaban en los bordes del río, se está llevando adelante un proceso de remoción digamos, de residuos, se está iniciando una de las obras, la obra de saneamiento más importante de la Argentina por $1.000 millones, que es el colector margen izquierdo del riachuelo, que lo que va a hacer es remover la cloaca, que es una de las 3 fuentes de contaminación. Ahí se está, digamos, están allí radicadas más de 6.000 industrias que tiran efluentes al río, hay que trabajar allí en ese punto, hay que relocalizar población en situación de riesgo, no se avanzó más del 30% en ese sentido, hay que llevar adelante planes de ordenamiento territorial y saber qué vamos a hacer con la cuenca. Es decir, hay muchas cosas por hacer, el fallo ha puesto el tema en una agenda, ha creado un organismo, digamos, se está todo el tiempo mirando qué está pasando con el riachuelo, pero le falta mucha gestión, muchísima gestión, y creo que ahí radica el punto, porque en la medida en que uno no transforme el fallo judicial en política pública, política de Estado, siempre vamos a tener que andar pidiéndole a un juez que haga algo y pedirle al gobierno que se mueva por lo que el juez pide. Entonces eso no está bien. Lo que hay que lograr es hacer un círculo virtuoso en donde esto se transforme en una política pública y el riachuelo tenga un destino. Y ese destino tiene que tener, y esto lo quiero aclarar bien, tiene que ser mucho más que una obra pública. Es decir, no podemos confundir el Matanza Riachuelo, el saneamiento de Matanza Riachuelo con que se ponga en marcha el colector margen izquierdo. Eso es una obra muy importante que está haciendo AISA y por suerte el Fondo Monetario no se la llevó puesta y sigue adelante porque es muy importante para que la cloaca que hoy va derecho a Riachuelo ya no vaya más. Y entonces esa obra pública es importante, pero no significa el saneamiento del Riachuelo. Esa es una parte. Bueno, ahora sí, yendo de lleno a lo que está pasando ahora. ¿Querés contarnos de qué se tratan estas jornadas participativas que propone Acumar? Bueno, Acumar cada tanto convoca a unas audiencias públicas. Yo, desde el punto de vista de lo que significan las audiencias públicas, siempre pongo mis reparos en aquellas audiencias públicas que no están vinculadas a nada. Es decir, las audiencias públicas y los procesos de participación no son, digamos, una terapia en la cual nos llaman a que nosotros digamos lo que pensamos, sino que es algo que está unido a tomar una decisión. Hasta acá, la Acumar, desde que se formó, ha llamado a muchas audiencias públicas. Yo he participado de todas, porque formo parte del cuerpo colegiado, y ha llamado por la basura, ha llamado a audiencias públicas por el plan de saneamiento, en general de PISA, por el plan de salud, un montón de cosas. La pregunta es qué hace con esas audiencias públicas, nunca sabemos. Es decir, junta la información y después no sabemos qué hace. Entonces, este es otro caso en los cuales nos van a convocar y habría que preguntarle, nosotros le preguntamos siempre qué van a hacer con los procesos de consulta, porque seguramente va a haber muchas opiniones disímiles. Nosotros ya hemos manifestado nuestra opinión respecto de la resolución esta que vamos a hablar, y es una convocatoria para nosotros una de las resoluciones más importantes que rigen la vida de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es la de vertidos. Es decir, ¿qué es lo que se puede tirar en el río? ¿Y por qué voy a poner acento de esto antes de hablar de la resolución? Es porque, bueno, nos están llamando a que digamos qué opinamos de esa resolución, que ya ha tenido muchas versiones, yo las cuento en un minuto si quieren, después, para que nosotros digamos qué pensamos. Bueno, el punto es este, y hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablemos de vertidos en la cuenca Matanza-Riachuelo, estamos hablando de vertidos de un río, en un río que es un estanque, es decir, no es un río ni de montaña, ni los que conocemos que corre el agua. En el río Riachuelo no corre el agua. Prácticamente si uno se sienta, yo siempre lo digo porque lo he experimentado, me sentado una hora determinada en el borde del río y cuando pasaban antes los pets flotando, a veces pasaban desde el río de la Plata hacia la cuenca alta y en otro momento pasan de la cuenca alta hacia el río de la Plata. ¿Eso por qué? Porque el río es un estanque, no tiene velocidad de escorrentía. La mayor cantidad de metros cúbicos que se mueve son más o menos 8 metros cúbicos por segundo, es nada. Si miramos, te doy algunas medidas de caudal. Por ejemplo, el Río de la Plata tiene 30.000 metros cúbicos por segundo y el Paraná tiene 4.000 metros cúbicos por segundo en una época no de sequía como la actual, una época normal. Entonces vemos que el riachuelo es un estanque. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Todo lo que tengamos que hacer
para regular y para ver los vertidos, lo tenemos que mirar en relación a ese estanque. Es decir, le estamos tirando agua a un lugar que no se, la propia naturaleza no, hay que ayudarla mucho para que esa agua se depure. Entonces, la resolución de vertidos tiene que ser totalmente acompañada y acompasada a lo que el río necesita. Por eso mismo, no se pueden copiar regulaciones de otros países, no se pueden copiar regulaciones de otras provincias, hay que hacer una regulación específica para el río. ¿Y saben cómo se hace esa regulación? La regulación que el río necesita saber cuántos contaminantes, entre comillas, el río puede recibir. Porque el río no recibe solamente agua pura, el río recibe cloacas, el río recibe químicos, el río recibe un montón de componentes, pero no puede recibir todos los que le tiran, porque si no, nunca los va a depurar. Entonces, por eso la resolución de vertidos, y esta resolución de vertidos, que ahora sí les cuento un poquito la historia, no quiero tampoco ponerme tan pesado con esto, esta resolución fue una de las primeras que tomó la Autoridad de la Cuenca cuando se formó allá por el año 2007. En el año 2007 se formó la Cuenca y una de las primeras, de hecho, el número que llevó a la resolución es 1 del 2007. Así que imagínense que fue la primera. ¿Qué hizo la Autoridad de la Cuenca? Hizo lo siguiente, miró el régimen de vertidos que tenía la provincia de Buenos Aires, miró el que tenía la ciudad y los unificó. Y dijo, bueno, a partir de ahora tenemos este régimen de vertidos. Pero ese régimen de vertido tiene una particularidad. Yo le puedo tirar todos los químicos que quiero al riachuelo a la medida que los diluya en agua. Es decir, si tengo tantos químicos y los diluyo en muchísima agua, los puedo tirar. Y no tengo ninguna limitación en ese sentido. Y ese es el vicio originario que tiene la resolución de vertidos. ¿Por qué? Porque la idea es que no le puedo tirar todo al riachuelo, yo lo tengo que ayudar al río. ¿Y por qué? Me preguntarán ustedes, ¿por qué se regula de esa forma? ¿Por qué? Porque lo que primero se hace, el Estado lo que hace, es trata de acomodar la situación de aquellos que les tiran contaminantes al río para ajustarles un poquito, que no se sientan tan mal y que puedan seguir con su actividad. Eso es lo que habitualmente hacemos con los temas ambientales. Es decir, nos fijamos primero en la fuente de contaminación, en la industria, cómo hace para seguir, y le ajustamos un poquito la cuestión para decir que estamos regulando. Y esa situación va a llevar al río, la está llevando, de hecho, todo el tiempo lo estamos verificando con los informes, lo lleva a ¿qué? A la muerte al río. Así, el río no se va a depurar de ninguna forma si no lo podemos ayudar. Entonces, la pregunta que me pueden hacer, porque a mí siempre me gusta buscar la propuesta, es ¿cómo hacer? Bueno, hay que cambiar el paradigma. Es decir, si yo tengo que regular y hacer una resolución de vertidos, no puedo hacer la resolución de vertidos desde las industrias hacia el río, sino que me tengo que parar del otro lado del río y saber cuántos contaminantes el río puede recibir. Eso se llama regular la carga másica o la carga masa de contaminantes. Si yo sé cuántos contaminantes recibe el río, hago la regulación. Bueno, eso se sabe, pero no se pone en práctica. Entonces, este es un poco el dilema que tenemos hoy. Después yo puedo hablarles de la resolución todo lo que quieran, es un tema súper técnico si quieren, pero bueno, te dejo a vos si querés, ya estás leyendo algunas preguntas o cosas que están llegando, así que dale vos. Bueno, si bien ya nos estuviste comentando un poco, en el documento al que suscribió Farn, manifestando su disconformidad, se establece un primer punto en el que las propuestas no son medidas necesarias y eficientes. ¿Nos querés contar por qué? Sí, porque nosotros decimos que toda esa evolución que ha tenido que primero vinieron las resoluciones, primero vino la resolución 1, que es del régimen de vertido, después la número 3, que es de agentes contaminantes, después en la época del gobierno de Macri se cambió por la resolución 46, y ahora, y yo les voy a dar una particularidad, porque siempre cuando miramos un poco lo que hace el gobierno, vemos que esta administración critica fuertemente al gobierno de Macri, ¿no? Dice, no, Macri no hizo nada, pero vamos a ver la característica, yo me lo anoté acá para no perder las fechas. La resolución 46 fue reformulada por la resolución 283. Esa resolución 283, la CUMAR, digamos, la CUMAR la puso en vigencia el 9 de diciembre de 2019, es decir, un día antes del fin del mandato de Mauricio Macri. A los pocos días asumió Sabatella, yo diría que alguien no muy cercano a Macri, por cierto. Sin embargo, Sabatella, el 7 de febrero del 2020, puso en vigencia esa resolución. Y antes de poner en vigencia esa resolución, que la había aprobado el gobierno de Macri, nosotros tuvimos una reunión con Sabatella y le dijimos, ustedes tienen que suspender esa resolución, porque esa resolución está junta y recoge lo peor de todo lo que es el sistema, digamos, de regulación de vertidos, y deberías ponerla en debate para revisarla. Sin embargo, no nos hicieron ningún tipo de caso y pusieron en vigencia esta normativa,
que después el juez mandó digamos, a examinar por el Instituto Nacional del Agua. El Instituto Nacional del Agua dijo que estaba muy bien, pero yo tengo que ser sincero, el Instituto Nacional del Agua es un ente muy importante que investiga el agua y que es un ente que, digamos, tiene técnicos muy importantes, pero está contratado por el ACUMAR. Entonces, ¿qué otra decisión podía tomar el Instituto Nacional del Agua que aprobar las resoluciones de ACUMAR? Entonces, por eso decimos que esta resolución 283 es una resolución que tiene que cambiar radicalmente. ¿Y cómo tiene que cambiar radicalmente? Tiene que poner en vigencia lo que es la carga masa de contaminantes y establecer cuántos contaminantes puede recibir el río. A partir de ahí podemos regular y podemos decir que si hacemos un esfuerzo es muy probable que el riachuelo tenga una chance. Si no, lo que vamos a hacer, y lo que está haciendo ahora, vamos a hacer procesos de reconversión para las industrias, vamos a ajustar un poquitito los tornillos y al final del día, ¿qué vamos a tener? El río en igual condición, en la situación que está ahora. Entonces, esto es hacer algo para que nada cambie, que es lo que está pasando. Bueno, también en el documento se dice que es equivocada la aplicación e interpretación del principio de progresividad. Para quienes nos escuchan, ¿qué es este principio y por qué está invocado de manera incorrecta? El principio de progresividad, que es muy interesante, es un principio que está establecido en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, la 25675. Es uno de los principios de derecho ambiental básico, ¿no? Junto con el principio precautorio, el de prevención y con el principio de no regresión. El de progresividad lo que significa es ir poniendo en marcha, no podemos poner en marcha las acciones de un día para el otro. Es decir, yo no le puedo decir a una industria, che, hacer un sistema de vertidos a partir de mañana. No, la industria tiene que cambiar sus procesos, tiene que capacitar a su personal, hacer las inversiones, poner en marcha. Eso es un proceso. Y ese proceso tiene que ser progresivo y gradual, vale decir, tiene que darse de a poco. Pero, ¿eso qué significa? Que si yo hago un procedimiento progresivo, lo que no puedo hacer es volver para atrás. Es decir, un procedimiento progresivo no es te compro unos 10 años o unos 5 años y a los 5 años me venís a ver y te digo, che, no empecé, perdóname, dame 5 más. No, no es la idea. La idea es que la progresividad tiene que ser un ajuste, digamos, que dé posibilidad de acomodarse, dé posibilidad a las inversiones, pero no puede volver para atrás. Por eso es que se dice que el principio de progresividad va unido con el otro que se llama de no regresión. Entonces, esta normativa que se aprobó, que le da muchísimas facultades al presidente de la ACUMAR para disponer y poner en marcha acciones, no es progresiva. ¿Por qué? Porque si fuera progresiva establecería cronogramas de ajustes, establecería cronogramas de vertidos, le diría a las industrias textiles o a determinadas industrias, usted el año que viene tiene que llegar a estos parámetros y el año siguiente estos otros, hasta llegar a un vertido cero, pero eso no está dicho en ningún lugar de la resolución. Se le da la facultad al presidente de la ACUMAR para hacerlo, pero el presidente de la ACUMAR, que tiene las cargas másicas ya determinadas por estudios digamos, realizados en varias oportunidades, jamás lo puso a la vista, jamás lo discutió, y no los está poniendo en marcha precisamente porque lo que no se hace es ajustar. Y ahora bien, podemos hablar de muchas cosas, y bueno, la crisis económica que tenemos puede dar lugar a muchos argumentos, pero necesariamente el principio de progresividad hay que ponerlo en marcha, porque si no, lo que estamos haciendo, y esto siempre lo decimos, nos estamos gastando un montón de guita de los contribuyentes. Por año la ACUMAR sale muchísimo dinero y no estamos cumpliendo con el objetivo. Entonces estamos quemando el dinero de los contribuyentes y no cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, que es la regulación, digamos, en este caso de los vertidos, para mejorar la situación del agua. Y como les digo, eso que corre en el río no es agua, es cualquier cosa menos agua porque no es un componente, casi no tiene oxígeno, así que por eso no es agua. No, antes de cerrar, y para quienes se conectaron más tarde al vivo, ¿nos querés resumir por qué desde FARN sostienen que la resolución de ACUMAR es insuficiente e ineficiente para solucionar las problemáticas que plantea la cuenca Matanza-Riachuelo? Bueno, es insuficiente porque, primero, no está adecuada a lo que el río necesita. Este río no es un río para aplicarle cualquier legislación, sino a la que necesita. Y la que necesita es una legislación que debe reposar en saber cuántos contaminantes puede recibir para poderse autodepurar, para poder ayudarse a sí mismo a depurar. El río es un río que, digamos, lo hemos agredido desde desde la fundación, desde la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires. Le hemos cambiado el curso, lo hemos rectificado, lo hemos vuelto casi una línea recta al riachuelo. Hemos puesto población en lugares donde no pueden estar, hemos tirado todos los contaminantes que le tenemos que tirar, pero hoy en día ya estamos en una situación límite y tenemos que hacer que el río se recomponga. Esa situación es viable, se ha hecho en otros lugares del mundo con ríos más contaminados que el riachuelo y haciendo un esfuerzo porque eso suceda. Para que
ese río cambie necesita como mínimo una resolución de vertidos adecuada y muchas políticas públicas y mucha gestión pública y gestión ambiental. Pero por lo menos hay que acertarle con las decisiones, digamos, de las resoluciones de vertido. Esta resolución es inconveniente porque no se fija en el río, sino que se fija en los contaminantes, en cómo estén más acomodados. Entonces, esto nos sirve también. Perdóname, con esto termino, no sé cuánto tiempo más tenemos, pero dame 2 minutos porque están dando vuelta muchos planes, el plan de la Argentina Verde, el plan de la reconversión, lo que sea. Ahí hay que mirar realmente si esos planes conducen a donde tienen que conducir. Si no son pequeñas vueltas de tornillo para que algunas personas se acomoden mejor a una situación difícil o crítica que estamos viviendo a nivel planetario. Necesitamos pensar en los recursos naturales. Es decir, el riachuelo es un recurso natural. Digamos, yo he escuchado medidas disparatadas que quieren hacer con el riachuelo. La más disparatada, me acuerdo que la dijo una persona que tuvo el uso de la palabra en la corte en uno de los días de la audiencia, dijo, al riachuelo habría que asfaltarlo, así no lo vemos más. Eso no es posible, porque si no, el río no estaría donde está. Es decir, hay muchas de cuestiones que hay que prestarle atención y creo que hay que pensar más en el recurso natural que en nosotros mismos y en las actividades económicas, que existen actividades económicas acomodadas a no dañar el ambiente. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, ¿qué medidas esperarías que se tomen para darle una pronta solución a la contaminación que presenta la cuenca Matanza-Riachuelo y hasta qué punto, desde el documento que emitieron desde FARN y otras organizaciones, hasta qué punto puede este documento, impulsar estas medidas? Bueno, este documento habla de una medida, que es lo que se llama la resolución de vertidos. Yo les pido que si ustedes pueden difundirlo, aquellos que vayan a participar en la audiencia, lo lean las resoluciones, lean toda la documentación que está puesta a disposición y bueno, lo puedan utilizar. Nosotros creemos que esta cuestión de los vertidos es central. La Corte Suprema en uno de sus mandatos ya lo ha tomado, le ha ordenado a la CUMAR realmente tener una resolución de vertido acorde a lo que el riachuelo necesita. Pero también hay que acomodar, como decía, varias cosas más. Déjame sintetizar. El riachuelo tiene 3 fuentes de contaminación principales. La fuente cloacal, para lo cual se está haciendo una obra pública que se llama colector margen izquierdo y emisor en el Río de la Plata, que se está llevando adelante. Ahí tenemos una cuestión positiva y ojalá se termine. La segunda es lo que se llama el control, digamos, de las industrias, los contaminantes industriales. Ahí estamos muy retrasados, ahí prácticamente no existe política de control. La resolución de vertidos apunta a eso precisamente, apunta a regular los contaminantes industriales, y ahí no hay una política consistente. Y también después tenemos los basurales a cielo abierto, en donde tenemos un vaivén, ¿no es cierto?, en el cual los municipios, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, deberían hacerse cargo de la mayor parte de los basurales y del saneamiento de sus basurales, y sin embargo no lo han hecho, precisamente porque no tienen una política consistente en ese sentido. Por ese lado, 3 fuentes de contaminación. Después hay que, por supuesto, atender la situación de la población en situación de vulnerabilidad, que es la que vive en los bordes, hacer los procesos de relocalización, seguir adelante con los planes de salud y atenderlos de manera adecuada, y además, por supuesto, establecer, yo diría, como mínimo un plan de ordenamiento territorial de la cuenca y discutir qué queremos hacer para esa cuenca. Porque algún día esperemos que se pueda sanear, pero tiene que tener un destino la cuenca, y ese destino no puede ser, digamos, solo pensar en el saneamiento, tiene que tener un destino también económico vinculado a una cuenca sustentable. Bueno, y tenemos una última pregunta del chat antes de irnos. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y ciudadanas, como jóvenes? ¿Nos podemos anotar en esta instancia participativa? Sí, claro, por supuesto. Sin duda que se puede anotar esta instancia participativa, nos pueden consultar cuál es nuestra opinión respecto de lo que pensamos de esa resolución. Como siempre decimos, ocuparnos de la crisis planetaria y la crisis climática sin ocuparnos de la crisis del riachuelo, por ejemplo, que la tenemos acá al lado, me parece que debería llamarnos a trabajar en ese sentido. El plan de saneamiento del riachuelo es un plan participativo. Yo soy de los que creen que este caso lo iniciamos un conjunto de organizaciones históricas, pero necesariamente lo tenemos que pasar y traspasar digamos, a quienes vienen hoy con todo ese volumen de participación y ganas de participar. Yo creo perfectamente en lo que son los traspasos generacionales. El riachuelo es uno de esos espacios, así que yo diría que ojalá pudieran interesarse en mirar estos procesos, que son procesos ambientales y sociales. Si pensamos en que lo ambiental es social, el riachuelo es prácticamente
digamos, el lugar en donde se representa eso. Bueno, Andrés, ya estamos sobre la hora. Para quienes recién se suman, estuvimos hablando con Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, que nos contó sobre la resolución 283 de 2019 de ACUMAR y la crítica a ella presentada por FARN y otras organizaciones. Quedará todo subido a nuestro canal de YouTube, así tal cual salió. Como saben, esta sección es cortita y al pie, así que nos vemos la próxima. Ahora sí, muchas gracias, Andrés, por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Eco House, y sigan adelante como están, la están rompiendo. Les mandamos un abrazo muy grande.